Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, o al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás.
días, hermanos. Buenos días, hermanos. Sí, buenos días. Hermano, la iglesia está un poco corta aquí de presencia porque nuestros hermanos andan paseando de vacaciones, disfrutando. Es un honor, hermano, presentarte, darles a ustedes la bienvenida. Yo no sé cuántos de ustedes se imaginan cómo será la bienvenida allá en la nueva tierra. ¿Y quién la dará? Nuestro Señor Jesucristo. Hermoso hacer, hermano. Sean todos bienvenidos, hermano. Y que saquemos provecho de la palabra de Dios en este día, para honrar y gloria suya. Amén. Amén. Hey everyone, Jonathan here. On September 11, I want to invite all of you guys to join us right here at Glenmore Athletic Park for Let's Move Day. We'll be having fun activities for the family, a 5K run around the track, and not to mention, it's a free event. We'll have a lot of activities going on for the kids, and so we want to invite all of you, your family, your friends, your neighbors, the whole community to come out September 11 right here at this park. And all of this is going to be done to support mental health here in Calgary. So if you're available September 11 at 9 a.m., it's going to be a Sunday, so hopefully you guys are available. Join us here for some fun. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos a su clase de escuela sabática para primarios. Tío Alexis con ustedes. Hoy una lección muy importante cuyo título es De nuevo en casa. Y el texto para memorizar lo encontramos en Lucas 15:24. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y el mensaje, los miembros de la familia de Dios nunca dejan de cuidarse unos a otros. ¿Se ha ido lejos alguna persona que amas mucho, o se fue lejos de tu hogar? ¿Cómo te sentiste cuando se fue? ¿Regresó alguna vez de visita? Hace mucho tiempo un hijo que no se sentía feliz, se fue de su casa. Esta es su historia. Padre, por favor dame mi parte del dinero de la herencia ahora mismo. Pidió firmemente un joven a su padre. Quería irse muy lejos de su familia y no trabajar tan duramente. Ya me lo has pedido muchas veces. Contestó el padre. ¿Estás seguro de que quieres irte? Tal vez ha llegado el tiempo en que debo darte tu herencia. El hijo vio que su padre tenía lágrimas en sus ojos mientras hablaba. Poco tiempo después de recibir el dinero de la herencia, el joven preparó sus cosas y se fue de la casa. Se fue a otro país, lejos de la vida familiar en el campo donde había crecido. Tenía mucho dinero para gastar y eso era lo que quería hacer. Si quería algo, lo compraba. Organizó grandes fiestas y derrochó el dinero en cualquier cosa que deseaba. Pronto tuvo nuevos amigos que le ayudaron a gastar su herencia. Pero cierto día, se dio cuenta de que ya no tenía dinero. Ya no pudo organizar ruidosas fiestas ni comprar todo lo que quería. También se le acabaron los amigos. Ya no tenía nada. Empezó a buscar trabajo, pero el país a donde se había ido estaba en dificultades económicas. De hecho, la gente pasaba hambre. No había trabajo y no había alimento. Finalmente, alguien le dio trabajo. Su trabajo era alimentar a los cerdos. Era un trabajo muy desagradable, como puedes imaginar, pero al menos era un trabajo. Pensó que se iba a morir de hambre. Hasta la comida que le daba a los cerdos le parecía buena para él. De pronto reflexionó y se dijo a sí mismo: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es que he llegado a esto? Hasta los sirvientes de mi padre tienen en la casa alimento suficiente. De hecho, siempre tienen de sobra, ya sé lo que haré. Regresaré a mi casa y le pediré a mi padre que me dé trabajo como si fuera su sirviente. Y tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo, el joven se dirigió a su casa. En el camino iba practicando lo que le iba a decir a su padre cuando llegara a casa. Pensó en decirle: Padre, he pecado. Cuando el joven venía todavía muy lejos, el padre,
que siempre lo estaba esperando, lo vio. ¿Podría ser? Pensó. ¿Podría ser realmente mi hijo? El padre corrió a su encuentro y le dio un fuerte y largo abrazo. Juntos lloraron y rieron. Entonces el joven comenzó a decir el discurso que había practicado. Padre, por favor, perdóname. He pecado contra Dios y contra ti. No merezco que me llames hijo. Pero antes de terminar lo que había planificado decir, el padre llamó a sus siervos y les dijo: Pronto, traigan el mejor manto para cubrir a mi hijo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Apresúrense a llegar a la casa y hagan una gran fiesta. Mi hijo ha regresado y vamos a celebrarlo. Este es mi hijo que estaba perdido. Yo pensaba que había muerto, pero está vivo. Hoy, en nuestra propia familia y en la familia de la iglesia, queremos ser como ese padre. Queremos cuidar de las personas aun cuando muchas de ellas hayan efectuado malas decisiones. Deseamos aceptar a todas las personas con amor. Y queremos celebrar cuando alguna de ellas viene a Jesús. Probad y ved. Historia de hoy: el gran guerrero. El sueño se hizo realidad. Miguel nació con 3 kilos y 300 gramos y era fuerte como su papá. Chau, chau. Chau, chau, chau. Pero en sus primeros días de vida presentó problemas intestinales preocupantes, pero le dieron el alta para ir a casa y quedar en observación. Era todo lo que queríamos. Nuestra casa, nuestra vida, nuestro bebé. Pero después de 7 días, Miguel enfermó de gravedad y volvió al hospital. Tenía hemorragia interna y falencia múltiple de los órganos. Lamento informar, pero su hijo está muriendo. Lamento profundamente, pero necesitamos urgentemente hacer una cirugía. Y para eso necesitamos la autorización de ustedes. ¿Pero cuáles son las probabilidades de que sobreviva, doctor? Es muy difícil hacer un pronóstico, pero las posibilidades serían de 1 o 2%. Volvimos muy tristes a casa. Nuestro hijo corría riesgo de muerte. Señor, tú sabes todo el dolor y sufrimiento que estamos enfrentando en este momento exacto. Y también confiamos en ti. Sabemos que tú, Señor, eres capaz de hacer lo mejor por nosotros y especialmente por Miguel. En este momento, Señor, tal vez sea la oración más difícil que haya hecho en toda mi vida. Pero de la misma forma que nos lo enviaste a nosotros, con todo amor, lo devuelvo a tus brazos, Señor, para que tú puedas hacer lo mejor en su vida. Es lo que pido, Señor, en tu nombre. Amén. Entonces iniciamos una cadena de oración en la familia, en la iglesia y en el trabajo. Centenares de personas oraban por Miguel en todos los lugares. Oh Dios querido, Miguel es una dádiva del Señor. En realidad, continúa siendo tuyo. La enfermedad es grave, está amenazando su vida. Confiamos en tu poder. Y como ministro de tu evangelio, según la orientación de tu palabra, en este momento yo coloco sobre su frente el aceite de la unción, pidiendo que tu Espíritu haga por él lo que nosotros no podemos hacer. Que el Señor restaure la salud y la vida de este niño, para honra y gloria de tu nombre, si fuera tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hijo nació 2 veces y pudo salir definitivamente del hospital. Miguel era una parte de nosotros. Pudimos ver el amor de Jesús en su alegría inocente. Después de 3 cirugías, él está completamente curado. Su vida siempre será una prueba de que Dios tiene el control de todo.
Y aquí estamos, yo Marcelo, yo Fabiana y yo Miguel, nuestro gran guerrero. Para nosotros es una gran alegría poder revivir estos momentos nuevamente. Miguel, nuestro hijo, hoy tiene 7 años. Nosotros seguimos viviendo en Curitiba, en el estado de Paraná, y asistimos a la iglesia del barrio Agua Verde. Miguel es una bendición, totalmente recuperado de sus enfermedades y de los problemas que tuvo cuando nació. Y hoy, con un detalle muy importante, él es el fan número 1 del programa Probad y Ved, pues él ve incluso los episodios que todavía no fueron transmitidos, sino que todavía están por ser emitidos. Agradecemos mucho a Dios por todas las personas que un día se dispusieron a orar por nuestro amado y querido hijo Miguel. Confíen, nunca dejen de orar. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, hermanos. Damos gracias a Dios que nos tiene en este lugar para alabar y glorificar al Señor. Y en esta hora vamos a alabarle y glorificarle a través de los diezmos y ofrendas. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras ofrendas y bendiga al dador alegre, así como aquel que no pueda, que lo bendiga de una manera muy especial. Le voy a pedir a mi hermana Jenny que ore por la ofrenda. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por darnos el privilegio de estar en tu casa. Y en esta hora, Señor, queremos que tú tomes nuestra ofrenda, Señor, que de alguna manera, Señor, queremos regresar a ti, Señor, porque tú has dado grandes bendiciones a nuestras vidas. Y también bendigas lo que queda en el bolsillo, Señor, de nuestros hermanos, y que tú lo fructifiques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Continuaremos alabando el nombre del Señor con las estrofas del himno Confío en Jesucristo, himno número 285. Vamos a pedirles entonces que puedan ponerse en pie. Confío en Jesucristo, quien en la cruz murió. Por esa muerte invicto al cielo marcho yo. Con sangre tan preciosa mis culpas lava él. La derramó copiosa por mí ya Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena protección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Tranquilo
hermanos, tomemos nuestras Biblias o tu móvil, pero leamos. Interesante el texto bíblico. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas 15, versículo 20. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén, hermano. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Con estas maravillosas palabras queremos tomarlas como parte de la inspiración y que podamos nosotros orar. Los que puedan hacerlo de rodillas, puedan hacerlo donde se encuentran, y los que puedan quedarse de pie por diversas circunstancias, vamos a pedir que puedan permanecer con nosotros. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre amante que estás en el cielo, alabamos tu nombre por el honor que tú nos das de reunirnos aquí juntos para estar en contacto con tu palabra y con tu poder y amor. Amén. Hoy has escogido a tu hija con mucho cariño, Karen Centeno, para trazar tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo pueda utilizarla una vez más al llevar el mensaje de aliento y de reconciliación que solamente tú puedes darnos. Te pedimos de esa manera que entonces puedas llegar a cada uno de nosotros, puedas llegar a las familias, a los quebrantados de corazón, a aquellos que nos están viendo en diferentes lugares o plataformas. Te pedimos que tu Espíritu pueda ser el auxilio de esa fe temblorosa. Amén. Gracias porque tú eres el rescate. Y gracias por la disponibilidad que tienes de ser consuelo a cada uno, a cada hogar quebrantado por la salud, por la vida de finanzas, por el quebrantamiento de la comunicación o el dolor. Rogamos que tú puedas ser alivio a nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo y por la sangre de Cristo que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pues en su nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Hoy vengo a ti, necesito tu luz. Mis promesas hoy te vuelven a fallar. Entendí que pecar es estar lejos de ti. Igual me abrazas y vienes a mí. ¿Cómo has hecho para soportar los pecados del mundo? Si tan solo los míos no consigo llevar. ¿Y a dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil vivir. En ti hallé mi consuelo. Aumenta mi fe todo a ti. Te entrego mi Señor. Hoy vengo a ti, necesito más fuerzas. Mi pasado hoy me acusa otra vez, pero sé que en la cruz mi nombre pensaba, sabiendo que este día iba a llegar. En tus
palabras encuentro remedio a mi alma. En las llagas de tus manos, perdón a mi corazón. ¿Ya dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil vivir. En ti hallé mi consuelo. Aumenta mi fe todo a ti. Entrego mi Señor. ¿Y a dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil vivir. En ti hallé mi consuelo. Aumenta mi fe todo a ti. Te entrego mi Señor. Hoy vengo a ti, necesito más de tu luz. Hermanos, feliz sábado. Amén. Amén. Qué alegría volver a estar con ustedes aquí en la casa de nuestro Dios, que me hayan vuelto a dar la oportunidad de poder ser instrumento de Él. En este momento, hermanos, quiero pedirles que podamos juntos inclinar nuestro rostro para hacer una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos como familia. En este momento, Señor, queremos pedirte perdón por todas nuestras faltas, Señor. Sabemos que te hemos ofendido, sabemos que te hemos transgredido, Señor, pero en este momento queremos escuchar tu voz. Permite que nuestros corazones puedan ser abiertos ante tu palabra, que nuestras mentes puedan ser quitadas cualquier obstáculo, Señor, que nos desvíe, Señor, de poner atención a lo que tú quieres enseñarnos y mostrarnos en esta mañana. Queremos escuchar tu tierna voz, Señor. Queremos sentir tu presencia, queremos sentir tu amor abrazándonos, Padre. Te pedimos que tú puedas unir tu Santo Espíritu en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y en cada uno de los que están viendo esta transmisión. Úsame, Señor, como un instrumento tuyo. No quiero ser yo la que hable, Señor, sino que mis palabras sean dirigidas solamente por ti. Quédate con nosotros, Señor, en esta tu casa de adoración. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a hablar en esta mañana acerca de la historia que acabamos de ver en el rincón infantil, acerca del hijo pródigo. Pero queremos en esta mañana darle un enfoque diferente, una enseñanza diferente, algo que quizá muchas veces lo pasamos desapercibido. Pero antes de iniciar, yo quiero que juntos busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Y dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios es bien clara y nos está diciendo que no hay ni uno bueno. Y dice, no hay ni uno que busque a Dios. Porque realmente nosotros pensamos que somos nosotros los que buscamos al Señor.
pero que constantemente estamos luchando contra las adversidades y estamos buscando a Dios. Pero no nos ponemos a pensar que realmente es Dios quien nos está buscando todos los días. Es Dios quien está a nuestro lado, es Dios quien nos está protegiendo, es Dios que cuida nuestro caminar, es Dios que cada una de las veces que nosotros salimos de casa, cada vez que nosotros regresamos, Dios está ahí. Dios está utilizando cada una de las circunstancias para hablarnos, para llamarnos, porque tal vez nosotros en algún momento nosotros nos desviamos, nuestra mente de repente se pone en un lugar en el que a Jesús no le agrada, en el que a Dios no le agrada, y Dios utiliza cada circunstancia para poder llamarnos nuevamente, y Él está esperando ahí. Dios nunca nos ha abandonado. Muchas veces nosotros creemos que ante los problemas es Dios quien nos está dando la espalda y nos ponemos a pelear con Él y discutimos con Él, pero realmente el que busca es Él. El que nos está buscando constantemente es Él. Nosotros no, porque no hay bondad en nosotros. La bondad viene de Él, el amor viene de Él, y Él es el que transforma nuestros corazones. Con esto, hermano, quiero decirle que, así como le repetí, hoy vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo. Y así como lo vimos en el video del rincón infantil, yo sé que muchos han escuchado esa historia más de una vez. A mí cuando era chiquita me la ponían constantemente en los departamentos infantiles, e incluso me las ponían en películas, y era de nuestras historias favoritas con mi hermana. Pero siempre nos enseñaban esa historia porque comúnmente nos la ponía papá, mamá o nuestros maestros para que aprendiéramos obediencia, ¿verdad? Para que nos enseñaran la lección de lo que pasa si nos portamos mal, lo que pasa si nosotros hacemos cosas que son incorrectas. Entonces usaban la historia del hijo pródigo para enseñarnos las consecuencias de lo que nosotros podíamos tener si no hacíamos lo correcto. Pero en este momento yo quiero que vamos a ver un enfoque diferente, un enfoque en el cual no se va a situar en nosotros, en el enfoque en el que quizás no se va a situar en el hijo mayor, ni tampoco en el hijo menor. Pero para eso poco a poco vamos a ir estudiando esta parábola y poco a poco iremos descubriendo lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Vamos a situarnos en nuestras Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y la parábola empieza diciendo: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Ustedes saben, hermanos, por qué Jesús empezó a contar esta parábola? ¿Por qué creen que Jesús utilizó 3 personajes principales en esta parábola? ¿Saben dónde se encontraba Jesús en ese momento? Bueno, la historia nos dice, el espíritu de profecía nos dice, en el mismo capítulo, pero el versículo 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús se encontraba enseñando la palabra, pero ¿qué pasaba? Había personas que estaban vigilando. Había personas que no le agradaba lo que Jesús hacía. Había personas que estaban criticando a Jesús. Y el espíritu de profecía dice que Jesús se encontraba en esos campos de Perea, que estaba predicando y que estaba entre el año 30 y 31 más o menos, y que aproximadamente eran como 2 meses antes de que Jesús lo crucificara. Eso nos dice la historia, eso nos dice el espíritu de profecía. Entonces, estos escribas estaban ahí ¿para qué? Para vigilar a Jesús, para ver qué es lo que él hacía, para ver en qué se equivocaba. Seguramente el Sanedrín los había enviado para que ellos le llevaran informes de todo lo que Jesús hacía, de todo lo que ellos veían mal, porque ellos respetaban la ley. Eran personas que adoraban a Dios, pero lo hacían de una forma tan ferviente que se olvidaban de lo importante, que era del amor. Y Jesús se acercaba a los publicanos
publicanos y a los pecadores, porque ellos tenían necesidad de Jesús. Ellos los abrazaban, les daban palabras de ánimo, les daba amor, pero los fariseos y los escribas lo veían mal y decían: ¿cómo puede estar Jesús ahí con ellos? ¿Cómo puede estar Jesús predicándoles? ¿Cómo les puede dar ánimo? ¿Cómo les puede dar amor si tantas cosas que han hecho? Y dice él que habla de Dios y respeta la ley de Dios, pero ¿cómo la va a respetar si mira con quién está, con quién se sienta, con quién come? Entonces Jesús puso esta parábola para poder enseñarle a ellos el verdadero amor del Padre, el verdadero amor que Dios quiere que haya en nuestros corazones, que nosotros podamos brindar a los demás el mismo amor, para que ellos pudieran entender. Entonces por eso puso 3 personajes, que era el Padre, el Hijo menor y el Hijo mayor. El Hijo menor, ¿quién era? Los publicanos y los pecadores. ¿Quién era el Hijo mayor? Los escribas y los fariseos. Pero poco a poco vamos a ir viendo la revelación de esta historia. Dice, volvemos a leer el versículo 11 y 12 del capítulo 15, y dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. ¿Qué estaba haciendo ahí el hijo? Estamos hablando de un hijo que quizá ya estaba harto de las lecciones de papá, que quizá ya estaba harto de las restricciones de papá, que quizá papá le enseñaba, que papá le enseñó del amor de Dios desde muy chiquitito, pero ese hijo ya, él quería vivir libertad, él quería gozar, él pensaba que el papá era egoísta y todas las cosas que lo limitaban era porque lo hacía por su propio bien, pero que no pensaba en la felicidad de él. Y él quería ser feliz, él quería disfrutar, él quería ser libre. Y aunado a eso, además de la libertad, todavía creía que tenía derecho a todo lo que le correspondía, pero sin responsabilidad alguna. Por eso le demandó al papá: dame todo lo que me corresponde. El padre, dice el Espíritu de Profecía, era un padre justo, era un padre amoroso, era un padre misericordioso, era un padre comprensivo. Y el padre pudo haberse negado a darle lo que le tocaba a su hijo. Si nosotros lo traspolamos a la historia de ahora y uno de nuestros hijos dijera: no mamá, ¿sabes qué papá? Ya estoy harta de vivir aquí en la casa, yo ya no quiero estar más aquí porque es que tú me restringes de todo, yo quiero escuchar esa música, yo quiero ir con mis amigos y yo ya no puedo más estar aquí con tus reglas, pero eso sí mamá, ¿sabes qué? Dame la parte de la herencia, la parte que me corresponde de la casa, del dinero, porque yo no me puedo ir así nada más, yo tengo que ver dónde vivo, quiero ir a disfrutar la vida. Nosotros como papás, ¿ustedes qué creen que harían? ¿Nos darían las cosas así a nuestros hijos y dirían: bueno, pues hijo, está bien, aquí está tu parte y anda, vete? No, ¿verdad? Pues el padre pudo haber optado eso, pero el padre sabía en su corazón cuál era el corazón de su hijo. Conocía exactamente todo de su hijo, conocía su carácter, conocía sus faltas, conocía sus proezas, lo conocía todo. Y hay veces, hermanos, que aunque nosotros queramos aprisionar a nuestros hijos y queramos mandarlos, hay cierta edad en la que nosotros ya empezamos a tomar decisiones. Yo siempre le digo a mi mamá, cuando yo escucho situaciones así de discusiones entre padres e hijos, incluso cuando yo he hecho cosas mal en el pasado, yo digo: es que mamá, hay cierta edad en la que ustedes ya no son culpables, en la que ustedes no son responsables de nosotros. Nosotros crecemos también, ¿no? Somos sus hijos siempre, pero hay una edad en la que nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Y la decisión que yo tomo es responsabilidad mía. Y yo voy a vivir con la consecuencia de la decisión que yo tome. Eso no te hace a ti una mala mamá, no te hace a ti un mal papá, porque tú me enseñaste, tú me educaste, tú me creciste, tú me dijiste cómo era el amor de Jesús, tú me llevaste a los departamentos, tú me enseñaste a respetar la iglesia. Pero yo decidí por mi cuenta dejar todo eso, olvidarme de eso, hacer un oído sordo y decidir irme a otro lugar. Y hay veces que como padres ya no pueden hacer nada.
porque tenemos libre albedrío. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestras consecuencias. Y el Padre amoroso, aun cuando tenía el gran dolor en su corazón, no dejó que su hijo se quedara, no lo tuvo a la fuerza, decidió repartirle lo que le correspondía, porque él sabía que su hijo tenía que aprender una lección importante. Él sabía que tenía que ver y experimentar él mismo para poder comprender el amor inmenso que él tenía hacia su hijo. Y nos sigue diciendo los versículos. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo no eligió una casita cerca del papá. No dijo, me voy a quedar en la hacienda de al lado, o me voy a ir con mis amigos que viven allá enfrente. No. Él decidió irse a una provincia completamente apartada. ¿Y por qué era eso? Porque él estaba fastidiado, ya no quería escuchar más, ya no quería saber nada del papá. Él no tenía la intención de que ir de vez en cuando a visitar al papá, a ver cómo estaba, ir a abrazarlo. No. Él no tenía ese amor en su corazón. Él quería apartarse de todo, olvidarse de todas las reglas, olvidarse de todo lo que el papá le había enseñado. Entonces se fue lo más lejos posible. Pero yéndose allí, dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y muchos de nosotros pasamos por la misma situación. Muchos de nosotros tenemos a un Dios amoroso, a un Dios comprensivo, a un Dios que nos ama. Pero a más de uno yo he escuchado decir, de los que están afuera, decir, pero es que ¿cómo tú te diviertes? Pero ¿cómo puedes decir que eres feliz y que te diviertes y que estás bien si en tu iglesia tantas reglas que hay? Mira que no te dejan bailar y mira qué bonito. Ay, que mira que no escuchas esta música y tan buena que está la música. ¿Qué tiene de malo que vayas a disfrutar el sábado, a hacer alguna otra actividad? Si Dios lo creó todo, si Dios hizo la naturaleza, Dios nos hizo a nosotros para que gocemos la vida. ¿Cuántos no han escuchado decirnos eso? Sobre todo más a nosotros cuando estamos jóvenes, cuando tenemos esa lucha constante en las amistades o conocidos que tenemos cerca. Sin embargo, a veces cuando nosotros nos vamos y nos alejamos, dejamos nuestra mente en pausa. Como que si estuviera y esa vocecita ahí sigue y la queremos poner en mute y decimos, apágate, porque estamos en una actividad. ¿Y qué pasa? Ahí está la vocecita. No, es sábado, tú sabes que este día es del Señor. No fumes, no lo pruebes. ¿Por qué? Porque sabes que a Dios no le gusta eso. Y queremos desconectarnos completamente, pero no pasa. Realmente no pasa. La vocecita sigue ahí porque el Espíritu Santo sigue llamándonos, porque el Padre sigue buscándonos. Nosotros somos los que nos alejamos constantemente y queremos irnos lo más apartados de Dios, olvidarnos completamente de Él, pero el Padre sigue buscándonos. Dice el versículo 14: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él ya no sabía qué hacer, lo había perdido todo. Imagínense esa situación en la cual tú estás eufórico, tratando de gozar todo el mundo, y de repente te das cuenta que ya se acabó, que todo eso brillante, esas luces tan llamativas que tiene el mundo, de repente te das cuenta que no es lo que tú esperabas, que no es la realidad de lo que tú pensabas, y empiezas a ver todo oscuro y empiezas a ver la realidad de las cosas, y esas amistades en las cuales se acercaron a ti cuando tú tenías tanto, de repente ¿dónde están? No queda ni uno, no hay nadie ya a tu lado y te encuentras completamente solo.
El hijo pródigo se dio cuenta de esa situación y ya no sabía qué hacer más. Entonces dice en el versículo que se acercó, se arrimó a uno de los ciudadanos. A uno de los ciudadanos que probablemente tenía una hacienda y que también estaba bien posicionado, tal vez como su padre. Pero ¿qué pasó con este ciudadano? Le dio un trabajo que el de apacentar cerdos. Dice el espíritu de profecía que probablemente era uno de los trabajos más denigrantes para los judíos. ¿Por qué? Porque pues ellos veían el cerdo como un animal inmundo. Entonces era completamente denigrante para él, para el hijo menor, para el hijo pródigo. Y ahí estaba, apacentando cerdos. Y que no le alcanzaba ni siquiera para comer. Y el hacendado no iba a quitarle el plato de su mesa para darle a su trabajador, no. Entonces él se vendió prácticamente a este hacendado, a este ciudadano, porque ya no tenía otra cosa. Y seguramente no podía conseguir un trabajo mejor. ¿Por qué? Porque mientras estuvo en casa de su padre, pues en su mente solamente estaba pensando en la libertad, en lo que quería gozar, en lo injusto que era su papá, en las reglas tan estrictas que le ponía, y probablemente no aprendió ningún otro oficio. Entonces no le quedó más de otra que aceptar ese trabajo y apacentar cerdos. No tenía para comer, incluso las algarrobas del cerdo. Él se le antojaba, quería comer lo que los cerdos comían, cuando en la casa de su padre tenían abundancia. Y muchos de nosotros nos encontramos también así. Cuando de repente estamos allá afuera, disfrutamos, vemos, decimos, en mi experiencia, cuando yo me salí de la iglesia, tenía como 15 años, 16 años, yo no me fui tanto a los extremos, pero sí, me salí de la iglesia. Yo no quería regresar a la iglesia. Entonces, cuando yo me salí de la iglesia, yo iba a la universidad, a la escuela, yo decía, ay, qué rico, porque tenía que ir de lunes a viernes, y yo entraba desde muy temprano a las 7 de la mañana, y hay veces que yo llegaba a las 9, 10 de la noche a la casa. Entonces yo decía, qué rico el sábado, me puedo levantar a la hora que yo quiera y puedo disfrutar de mi sábado, y es mi sábado y puedo descansar. Y yo gozaba y decía, ¡ay, qué libertad tan bonita de tener el sábado libre para lo que uno quiere hacer, para lo que quiere gozar! Que si me quiero dormir, me duermo, que si quiero hacer otra actividad, la hago. No tengo que levantarme tan tempranito, ir a la iglesia y prepararme con sueño, estar cansada en la semana. No, yo gozaba mi sábado. Y muchos de nosotros quizá también pasamos por esas situaciones, muchos de ahí de fuera quizá también pasan por lo mismo. Tal vez en otras situaciones yo gozaba mi sábado y decía que era mío, pero tal vez otros lo gozan de otra forma, de otra manera. Pero saben, no es lo mismo. Cuando la realidad cae sobre nosotros y vemos la enorme necesidad que tenemos de Dios, que Dios realmente reine en nuestra vida, cuando realmente empezamos a vislumbrar lo importante que es Dios en nosotros, que Dios esté cobijándonos, que nos esté protegiéndonos, entonces caemos en cuenta de la verdadera realidad. Amén. Y esa realidad me cayó a mí, me llegó de sorpresa y dije, no, este no es mi sábado, esto no es para que yo me quede dormida, el sábado es de Dios. Amén. Y así le pasó al hijo pródigo. Él se encontraba completamente perdido. Estaba comiendo con los cerdos y había tenido la oportunidad de haber estado en casa con toda la comodidad, pero él estaba ahí. Y dice la palabra de Dios que de repente en el versículo 17 dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo, el hijo menor, se dio cuenta de la justicia de su padre, se dio cuenta de la diferencia de ese hacendado y su padre, que también era un hacendado, que también tenía bienes, que también tenía siervos, que también tenía jornaleros. Pero en casa de su padre, los jornaleros
pan sobre su mesa. Y él también, siendo un siervo, un esclavo, no tenía pan, no tenía nada. Esa libertad que él visualizó no era más que una esclavitud. Esa libertad que él deseó con tantas ansias, con todo su corazón, se dio cuenta de repente que en realidad terminó en una esclavitud que no tenía con su padre, una esclavitud de la que el mundo hoy nos hace víctimas, una esclavitud en la cual Satanás está ahí atrás de nosotros y nos muestra todo lo bonito del mundo, y nos muestra todas las bellezas, y nos muestra todos los colores, y nos muestra todas las riquezas del mundo, pero en realidad lo que él quiere es hacernos esclavos suyos. En realidad lo que él quiere es apartarnos del gozo de estar con ese Padre amoroso, de ese Padre cuidador, de ese Padre que nos consiente, de ese Padre que nos bendice. Entonces dice, ¿cuántos jornaleros? Dice, él no se dio cuenta del amor de papá. Ahí todavía el hijo pródigo no había vislumbrado realmente el significado, no había comprendido el significado del amor de su padre. Él visualizaba a su padre como un padre justo, porque los jornaleros que él tenía trabajando sí tenían pan sobre su mesa. Y entonces volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué cree que le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Porque el Padre le había enseñado desde muy pequeño el significado del amor de Dios, la obediencia, todas las cosas que a Dios le agradan. Pero él había decidido apartarse de todo eso, y él sabía que al él irse de su casa estaba pecando y estaba violando el quinto mandamiento, que era honra a tu padre y a tu madre. Desde el momento que él puso un pie fuera de su casa, le estaba faltando uno de los mandamientos. Ahora imagínense todo lo que hizo después allá afuera, teniendo esa libertad. Saber cuántas cosas no transgredió, saber cuántas cosas no hizo, saber en cuántas cosas no cayó. Y él sabía que había pecado contra su padre porque lo había deshonrado, le había desobedecido. Y sabía que al hacer un pecado, un mal hacia el prójimo, él sabía que es como que si se lo estuviera haciendo a Dios. Entonces estaba pecando contra el cielo, estaba pecando contra Dios mismo. Y él lo reconoció en su corazón. Por eso en su mente puso esas palabras y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se veía a sí mismo como un trapo de inmundicia. Él se veía a sí mismo como alguien que ya no tenía valor. Él se veía a sí mismo como alguien tan sucio que era incapaz de volver a tener el privilegio de ser llamado hijo. Entonces dijo, bueno, si por lo menos no voy a ser hijo, que yo sé que no me lo merezco, por lo menos quiero ser como un jornalero, porque mi padre será justo conmigo y me dará un pan para comer. Por lo menos tendré un pan en la mesa, un techo, porque sus siervos así son. La Biblia nos sigue diciendo en el versículo 20, y levantóse, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si nosotros vemos este versículo, aparentemente parece que es el hijo el que va a buscar al padre, ¿verdad? Que es el hijo el que mueve la provisión para ser perdonado. Pero el Espíritu Profecía dice que todas las cosas buenas, toda la bondad que surge en nuestro corazón es impuesta por el Espíritu Santo. Entonces no era él, no era su mérito, no era que él que decía, bueno, yo reconozco que mi padre es justo. No, el Espíritu Santo estaba actuando en el corazón de ese joven, porque el padre no cesaba de buscarlo. El Espíritu Santo ahí estaba.
Entonces él regresó, se levantó, fue corriendo a buscar a su padre. Y la escena es hermosa, porque si nosotros la imaginamos y nos ponemos a pensar en esa hermosa escena que dice, levantóse y vino a su padre, ¿y qué pasó? Aun cuando estaba a lo lejos, dice la Biblia, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo no tuvo que correr hasta la puerta de la hacienda. El hijo no tuvo que bañarse primero, porque seguramente olía muy mal. No sabemos ni cuántos días, cuántas semanas o cuánto tiempo tenía que ese hijo no se aseaba. Había estado con cerdos. Imagínense el olor que ese hijo tenía. Imagínense la suciedad que él traía encima, los harapos que él tenía, toda la ropa sucia. Y aún así, seguramente, siendo hombre, ya estaba todo desaliñado, quizá la barba toda larga, el cabello largo, todo sucio de la cara. Pero dice que el padre lo reconoció aún a lo lejos y no esperó que su hijo viniera hasta él. Él lo vio y corrió hacia su hijo. No le dijo, a ver hijo, báñate porque mira, eres muy mal. No, lo abrazó, le rodeó el cuello y le dio un inmenso abrazo. Y un beso, dice la palabra de Dios. Ahora imagínense esa imagen en nosotros. Imagínense esa escena en nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros le damos la espalda, nos vamos a un lugar súper lejano, no queremos saber nada de Él, nos olvidamos de Él, le damos todo, lo dejamos todo atrás. Pero Dios está ahí, esperando, visualizando ahí a lo lejos, esperando ver en qué momento tú regresas la mirada a Él, a ver en qué momento tú te das la vuelta y ves y dices, hijo, aquí estoy, no me he ido, te estaba esperando, mírame, aquí sigo a tu lado, dice el Señor. Y nosotros volteamos a verle, ni siquiera vamos con toda la actitud de decir, Señor, yo te voy a ser fiel y ahora sí voy a guardar tus mandamientos y voy a hacer todo lo posible por honrarte y voy a servirte en todo lo que yo pueda. Apenas si volteamos a verle, con toda nuestra vergüenza, con toda nuestra inmundicia, con todos nuestros pecados. Y Dios no espera que tú cambies de la noche a la mañana. Dios te abraza. Dios te recibe como ese Padre amoroso que había estado ansioso por verte de nuevo. Dios te abraza con ese amor, con ese gozo que has sentido por ti desde el primer momento en el que tú naciste, desde que fuiste concebido. Dios te ama de la misma manera. Tú le ames o no le ames, Dios te ama igual. Le obedezcas o no le obedezcas, Dios te ama igual. Y nos está esperando y quiere darte ese mismo abrazo ferviente que dice su palabra. Porque ese es el verdadero amor del Padre. El Hijo no concebía ese amor todavía. Él vio a su Padre como un Padre justo, pero lo que encontró realmente fue un Padre misericordioso, un Padre amoroso. Fue un Padre que no le importó las condiciones ni lo que había pasado. Ni siquiera dejó que el Hijo se disculpara o que saliera alguna palabra de su boca. Él ya lo había ido a recibir, había corrido tras de él y lo había abrazado y lo había besado. Ese es el verdadero amor de nuestro Padre. Y sigue diciendo la Biblia, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El Hijo venía con algo en su pensamiento, ¿verdad? Él decía, bueno, yo no soy digno de ser su hijo, pero sí quiero ser un jornalero, porque voy a tener la oportunidad de tener pan, de vivir bien como uno de sus siervos. Seguramente en su vida, mientras estuvo en la casa de su papá, a más de uno de los jornaleros, a más de uno de los siervos los despreció, tal vez los miró mal o les hablaba mal, pero ahora deseaba estar en el lugar de esos jornaleros, tener las mismas oportunidades que ese jornalero. Pero ¿con qué sorpresa se encontró? El Padre no tenía los mismos
Nosotros nos hacemos planes en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y nos conformamos tal vez con una cosita pequeña y decimos, bueno, Señor, por lo menos quiero esto, por lo menos dame la oportunidad de tener esto. ¿Y qué pasa con Dios? Dios nos sorprende y nos da inmensidad de bendiciones, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros tenemos un pensamiento limitado, pero Dios tiene para cada uno de sus hijos preparado algo especial, una bendición especial, y sobreabundan bendiciones en sus hijos. Y no porque nosotros hagamos méritos, sino porque Dios nos ama, porque Él es amor. Entonces dice la Biblia que cuál fue la actitud del Padre. El versículo 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos juntos y hagamos fiesta. Seguramente el padre, cuando abrazó a su hijo, él utilizó el manto que él tenía puesto, ¿para qué? Para tapar la vergüenza de su hijo, para que los siervos no lo vieran con esos harapos, no lo vieran con esa inmundicia con la que él había llegado. Él no iba a permitir que los siervos lo vieran de menos, porque no era menos. Él era su hijo. Había hallado a su hijo perdido. Entonces sus primeras órdenes fue, sacad el mejor vestido. Seguramente le puso una túnica hermosa, una túnica de un color tan hermoso y llamativo, en la cual él estaba mostrando que le estaba regresando esa jerarquía, ese poder de mandato en su casa, para que ocupara el lugar que le correspondía. Y puso un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Los anillos en ese entonces se utilizaban para sellar cartas, para sellar documentos, y solamente los jefes, los hacendados, tenían esos anillos. Y le puso un anillo en su dedo, y le puso calzado a los pies, porque los siervos no tenían zapatos, andaban descalzos comúnmente. Entonces el padre hizo inmediatamente esa distinción. Él le mostró a su hijo cuál era su verdadero lugar. Él no era un siervo más, no era un jornalero más, él era su hijo. Y dice la Biblia, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. No dice, mi hijo regresó, mi hijo me encontró, mi hijo se arrepintió. Dice, mi hijo perdido era y es hallado. El Padre nos busca. Nosotros somos los que nos perdemos. Nos desviamos ahí, tratamos de ocultarnos de la vista de Dios, pero realmente no pasa. Somos nosotros los que nos encontramos perdidos. Pero nosotros no encontramos el camino de regreso a casa. Es Dios quien nos halla. Es Dios quien nos encuentra. Es Dios quien nos da la mano para volver a casa. Y luego empieza la tercera parte de la historia, con el tercer personaje. Y dice, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Él se encontraba en el campo, ¿haciendo qué? Trabajando para su padre. Y de repente escuchó la música y las danzas. ¿Por qué se encontraba en el campo? Porque él quería ser un hijo diligente, él quería ser un hijo responsable, él quería ser un hijo obediente, igual que los escribas y los fariseos. Ellos se encontraban en el campo, trabajando para Dios,
celosos de la fe, pero no habían comprendido realmente el verdadero significado de la obediencia. Ellos obedecían para recibir un mérito, para que vieran sus proezas, para que a través de sus méritos ellas podían alcanzar lo que ellos deseaban. Y el hijo mayor así era. Él era diligente, él obedecía a su padre. Y no es que estuviera mal, no es que la actitud del hijo fuera mala, pero el verdadero significado del por qué hacía las cosas, el verdadero por qué que había en su corazón, era el que estaba erróneo. Él obedecía para obtener algo de su padre y lo demostró cuando su hermano regresó y se enojó. Él no preguntó por el hermano para ver cómo estaba. Él no se asomó a decir: ay, hermano, ¿estás bien? Qué bueno que no te pasó nada, qué bueno que regresaste sano y salvo. Oh Padre, mira qué alegría que nuestro hermano esté de nuevo, regocijémonos todos juntos. Y mira, Padre, yo también voy, yo también te acompaño y vamos a festejar y ser felices en esta fiesta, invitar a todo el mundo para que todo el mundo vea que mi hermano ha regresado. No, su actitud fue de enojo, fue de reproche. Y sigue diciendo la historia. Se enojó, dice, y no quería entrar. Y aunque el padre salió para rogarle, no entraba. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él estaba enojado. Él no entendía la actitud del padre. Él decía: yo te he servido, yo he estado aquí sirviéndote a ti y jamás te he desobedecido. ¿En qué posición estaba el hijo? ¿El de un hijo o en el de un siervo? Él no había encontrado su identidad. No había entendido que él era el hijo del hacendado. Él no era un siervo. Él era poseedor de todos los bienes de su padre, pero él no lo había entendido. Él creía que él tenía que hacer méritos y trabajar, y entonces sí, su papá le daría su herencia. Pero no, él era el hijo, y tanto tenía derecho uno como tenía derecho el otro. Y el amor que el padre sentía por el hijo menor y el gozo que sentía porque él había regresado de casa no disminuía el amor que sentía por su hijo mayor. Los amaba igual a los dos. Pero este gozo quería ser manifestado porque él estaba contento, estaba feliz de que había encontrado a su hijo, que había regresado a casa, que había vuelto a casa. Pero el mayor no lo entendía. Y dice: no me has dado ni un cabrito, dice. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba reclamándole al padre sus derechos de hijo. Estaba reclamándole porque él veía a su padre como un padre injusto, como un padre que no reconocía todo el trabajo que él había hecho y que aún sin reconocerlo, se iba a festejar con el otro que no había hecho nada, porque había regresado. Cuando él era dueño de todo, cuando el padre repartió los bienes según la ley de Moisés, dice el espíritu de profecía, que según la ley de Moisés, que los bienes en ese entonces se repartían no mitad y mitad, como muchos nosotros hacemos ahora, nuestros padres hacen ahora, que tengo 5 hijos, bueno, entre los 5 hijos los voy a repartir equitativamente. Tengo 2 hijos, bueno, mitad y mitad, no. En ese entonces, según la ley de Moisés, al hijo mayor le tocaba las 2/3 partes, y al hijo menor, o a los demás hijos, le tocaba 1/3. ¿Por qué? Porque el hijo mayor iba a quedar responsable de la familia. Él se iba a hacer cargo de los demás, entonces por eso le quedaba las 2/3 partes. Y cuando el padre repartió sus bienes,
también lo hizo con su hijo mayor. Él dividió todas las tierras y también dividió la propiedad, y las 2 terceras partes le quedaron a él, al mayor. Y todos los becerros y todo lo que tenía el padre era de él. Pero el hijo no lo entendía, no había comprendido por qué se seguía poniendo en ese mismo papel de siervo, porque no había descubierto su identidad de hijo, su lugar de hijo en ese hogar. Y cuando dice la exclamación, cuando dice el versículo, dice, vino tu hijo. No lo llamó mi hermano, no vino mi hermano arrepentido, vino tu hijo vino, aquel que había estado perdido vino, y vienes tú y le haces fiesta y matas el becerro más gordo. ¿Qué estaba haciendo ahí el hijo? Era sarcasmo, estaba insultando al padre y estaba con un desprecio en su corazón hacia su hermano, que ni siquiera lo quiso llamar mi hermano, dijo, tu hijo. Y ese enojo de su corazón crecía y crecía, y aunque el padre salía para rogarle, salía para hablar, el enojo en su corazón no disminuía. Y él se estaba portando como ¿qué? Como un juez tanto para el padre como para su hermano, porque los estaba juzgando. Estaba juzgando la actitud del padre por haber consentido al hermano y haber matado un becerro gordo y haberle hecho una fiesta después de todo lo que había hecho, y estaba juzgando también al hermano por todas las cosas que él había hecho allá afuera. Él no se estaba gozando por el hermoso encuentro que había tenido el padre con el hijo. Él estaba juzgándolos a ambos. Y dicen los últimos versículos, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Dice el Espíritu de profecía que cuando él escribió la palabra hijo, él dijo la palabra hijo, lo hizo con una palabra griega que era tecnón, no sé si se dice así, hijo, que era también para decir hijo, pero era con un significado diferente, que era más amoroso, era una forma más cariñosa de llamarlo a él. Era como si le hubiera dicho mi querido hijo o mi querido muchacho. Imagínense esas palabras de decir mi querido muchacho, tú siempre has estado conmigo, siempre has estado conmigo. Al decir esto, el padre estaba reconociendo que el hijo había estado a su lado, estaba mostrándole que aquel hermano se había alejado de él, que no había estado todo ese tiempo. Entonces estaba mostrándole el gozo que él sentía por su hermano, porque él se había apartado de él, él se había alejado lo más posible de él. Dice, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo el reproche que le pudo haber hecho el hijo al padre, ahí quedó terminado, porque el hijo estaba reprochando por las cosas materiales, por su derecho, por su herencia. Y el padre dijo, todas mis cosas son tuyas, todo lo que yo poseo es tuyo. Pero era necesario que yo hiciera esta fiesta para tu hermano. Era necesario, no porque él se lo merecía, no porque él hubiera hecho méritos, no porque él estuviera aquí y hubiera servido. Era necesario porque yo en mi corazón tengo gozo, tengo amor al recibir a tu hermano, porque muerto estaba y vivo es, porque perdido estaba y hallado es. Era el gozo del Padre que necesitaba demostrar.
ninguno comprendía, ninguno de los dos hijos comprendieron el inmenso amor del Padre. Pero ni por una ni por otra situación el amor del Padre disminuía. Los dos hijos habían actuado mal, los dos hijos se habían equivocado, pero el amor del Padre seguía intacto. El amor del Padre era mucho más grande que todas las cosas que sus hijos pudieran hacer. Era más grande que todas las cosas que sus hijos le pudieran decir. Su amor de Padre era inmenso y Él estaba feliz de tenerlos a su lado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos comportado como el hijo menor? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos comportado como el hijo mayor? ¿Quién de los dos cree que estaba más cerca del reino de los cielos? Los dos actuaron mal. Los dos desconocían el verdadero amor. Los dos desconocían el verdadero significado de tener un padre. Pero es Dios quien nos ama. Es Dios quien nos busca. Él es el que transforma nuestros corazones. Él es el que está constantemente esperándonos. Es Él el que constantemente está buscándonos y poniendo todas las oportunidades posibles para que nosotros volteemos a verlo. Y el tener esa oportunidad de poder abrazarnos. Es la bondad que viene de Dios. Es su amor que viene de Dios lo que transforma nuestras vidas, lo que transforma nuestros corazones. No somos nosotros. Nosotros podemos servir en la iglesia. Nosotros podemos predicar su palabra. Nosotros podemos cantar lo más lindo. Podemos ir a darle a comer a todas las personas que no tienen. Pero si nosotros realmente no sentimos ese amor que nos da nuestro Padre y no regresamos ese amor hacia Él, entonces de balde estamos haciendo todo eso. Porque no hay méritos. Dios no nos da su amor porque nosotros no lo merezcamos. Dios nos da su amor porque somos sus hijos. Amén. Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiar nuestros corazones. Dios quiere que nosotros vayamos a Él para que Él pueda darnos todo ese amor que tiene para nosotros. Solo necesitamos dar un paso, uno solo, y Él dará todos los demás. No importa si son 1000, si son 10,000 pasos que el Señor tiene que dar. No importa si Él tiene que venir corriendo a nuestro encuentro. Él lo hará todo para poder abrazarnos. Amén. Dios quiere mostrarnos su amor. Y Dios quiere mostrarnos en esta mañana que realmente nosotros somos sus hijos. Que nosotros nos identifiquemos como tal. Que encontremos nuestra identidad en Él. Que nos sintamos gozosos de ser llamados hijos de Dios. Y que estemos seguros que al volver a casa nos vamos a encontrar con ese Padre amoroso que no necesita explicaciones, que no va a ser ni un reproche. Lo único que hará es abrazarte y besar tu rostro. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Amén. Bien, agradecemos a nuestra hermana Karen por el mensaje de esta mañana. Y yo creo que todos nos sentimos abrazados de saber que somos ese hijo pródigo. De alguna u otra forma hemos salido del redil y el Señor nos busca y lo más bello es que nos encuentra, ¿verdad? Vamos a terminar el programa de esta mañana con las estrofas del himno número 297. Himno número 297, salvado con sangre por Cristo. Nos ponemos de pie para cantar. Soy por su gracia infinita, un hijo de mi rey.
Nos colocamos de rodillas para hacer la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje. Gracias por recordarnos en nuestras mentes y en nuestro corazón que tú nos amas por sobre todas las cosas. Que no hay cosa que nosotros hagamos, no hay falta que nosotros cometamos que no pueda ser perdonada por ti, Señor. Que pueda ser impedimento para que nosotros regresemos a casa, que nosotros regresemos a tus brazos, Señor. Gracias, Señor, porque constantemente, Señor, nos estás buscando. Gracias por no rendirte. Gracias porque mandaste a tu Hijo, Señor, para que nosotros alcanzáramos salvación. Gracias por poner cada una de las oportunidades, cada una de las circunstancias en nuestras vidas, que a veces nos duelan o que a veces nos hagan feliz, sea cual sea el llamado, Señor. Lo haces porque tú estás buscándonos, porque tú quieres que nosotros regresemos nuestra mirada a ti. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Sabemos que no somos dignos, sabemos que no lo merecemos, que nos hemos equivocado tantas veces, te hemos rechazado tantas veces y te hemos dado la espalda, Señor. Pero gracias por estar ahí. Gracias por permanecer a nuestro lado. Gracias por recibirnos con esos brazos amorosos, con ese abrazo inmenso lleno de gozo. Gracias, Señor, por hacer fiesta en el cielo cada vez que tu Hijo regresa a su casa. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, porque aun cuando nosotros a veces no nos percibimos, tú sigues bendiciéndonos, tú sigues ayudándonos y tú nos sigues sosteniendo. Gracias, Señor, por ser nuestro sustentador. Gracias por ser nuestro Salvador. Pero sobre todo, gracias por llamarnos tus hijos. Te agradecemos, Señor, en este momento y queremos pedirte que tú sigas estando con nosotros en este hermoso sábado. Que tus santos ángeles nos acompañen. Y cuando lleguemos a casa, Señor, recordemos esta promesa tuya. Que tú estarás ahí abrazándonos con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas. Te lo pedimos y te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste allá en la cruz por mí? Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós, adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí.
contigo.